Entonces, la segunda clase de hoy vamos a hablar de drogas en tiroides. Y esta clase la vamos a subdividir en dos, que es básicamente uno que es el reemplazo fisiológico de hormonas tiroideas y el otro es más bien cómo bloquear la síntesis de hormonas tiroideas, evidentemente para tratamiento de hipertiroidismo. Okay. Entonces, vamos a hablar un poco de, nuevamente, la fisiología, mecanismos de acción y diferencias farmacocinéticas entre T4 y T3, y luego vamos a centrarnos sobre todo en tionamidas, que es el tratamiento médico del hiper. Entonces, un poco rápidamente la fisiología de tiroides. Acuérdense que el sustrato principal para síntesis de hormona tiroidea termina siendo el yoduro. Y el yoduro, entonces, lo que vamos a tener es que a través de la bomba sodio-potasio ATPasa, las concentraciones intracelulares de sodio son menores. Y nosotros tenemos este importe que es el sodio-yoduro, el NIS, ¿verdad? El NIS. El NIS, entonces, permite que el sodio entre a favor del gradiente de concentración y consigo arrastra, perdón. Okay, y consigo arrastra yoduros. Entonces, esto permite que las concentraciones intracelulares de yoduro alcanzadas sean más altos que las concentraciones sistémicas. Y la relación usualmente entre el intracelular y el extracelular es alrededor de 20 a 31. 21 o 31 las concentraciones más altas en el intracelular. Este yoduro, bueno, luego, entonces, se tiene que organificar, es decir, se tiene que convertir para que haya que se una a la molécula de tiroglobulina a los residuos de tirosina, que ya vamos a ver en un momento. Entonces, básicamente, entonces ahí se liga, aquí está, se liga el yoduro, ¿ok? Y este yoduro entonces empieza a producir T1, T2, que luego se convierte, luego a través de diferentes reacciones químicas, en T3 y T4. La tiroglobulina es una proteína entonces que sirve como almacenamiento de las hormonas tiroideas y bajo el estímulo del receptor del TSH, una vez que se estimula el TSH lo que permite es que haya endocitosis de las moléculas de tiroglobulina, forma vesículas intracelulares. Dentro de esas vesículas intracelulares hay ruptura de esta unión de T3 y T4, la molécula de tiroglobulina. T3 y T4 se liberan, se degrada lo demás y lo demás se recircula. Y lo que sale hacia la circulación sistémica termina siendo T3 y T4. Y ya hablamos un poco la semana pasada que una vez que salen a circulación, T3 y T4 viajan predominantemente también ligados a proteínas transportadoras, que van a ser TBG, albúmina, prealbúmina, entonces diferentes proteínas que sirven de transportadores. La enzima que es fundamental para este proceso de organificación del yoduro termina siendo la peroxidasa. Y la peroxidasa, entonces, la peroxidasa es esta, ¿verdad? Esta es la tioperoxidasa que se expresa básicamente en la membrana apical de las células foliculares de la tiroides. Entonces estamos en esta zona de aquí. Entonces en la membrana apical de la zona del coloide. Esta peroxidasa lo que va a hacer es primero reacciona, entonces primero se tiene que activar reaccionando con una molécula de peróxido de hidrógeno. Entonces la peroxidasa se tiene que oxidar. Una vez oxidado, entonces lo que hace es incorporar la molécula de yoduro. Entonces aquí está oxidado y tenemos esta molécula de yoduro aquí. Y luego entonces lo que hace es entregarle esta molécula de yoduro a los residuos de tirosina que tiene la tiroglobulina. Entonces les mencionaba hace unos instantes que la tiroglobulina es una proteína que es muy rico en estos residuos de tirosina. Entonces, según la cantidad de yoduros que se logra entregar a este primer anillo de benceno del residuo de tirosina, así vamos a tener si es T1 o T2. Entonces, si yo tengo este yoduro y le agrego si yo tengo esta tirosina y le agrego un solo yoduro, vamos a tener monoyodotirosina. Y si a esta tirosina le agrego dos yoduros, aquí están, entonces voy a tener diyodotirosina. ¿Ok? Entonces vea que estos son tirosinas. Luego, yo puedo combinar un T1, un monoyodotirosina, con un T2, ¿ok? Y entonces yo aquí formo triyodotironina, que ya la nomenclatura cambia. Y la nomenclatura cambia porque entonces yo voy a perder, digamos, aquí yo tenía este residuo de acá. Entonces, cuando yo combino T1 con T2, lo que voy a tener son dos anillos de benceno, ¿ok? Pero ya no tengo los dos residuos de esto. Entonces son triyodotironina, ¿verdad? O tetrayodotironina, ya no tirosina. Entonces, evidentemente, tetrayodotironina, ¿verdad? Es T4, ¿verdad? Y triyodotironina es T3. T4 es la forma de síntesis endógena y luego esto se desyodifica, ¿verdad? Entonces pierde un yoduro. Y dependiendo de cuál yoduro pierda, si pierde el yoduro del anillo externo, tenemos T3.
Y si pierde el yoduro de un anillo interno, ¿verdad? Vamos a tener T3 reversa. ¿Cuál es la diferencia entre T3 y T3 reversa? ¿Se acuerdan de fisiología? Para efectos prácticos, ¿cuál es la diferencia entre T3 y T3 reversa? Una es activa y la otra no. ¿Cuál es activa? La T3. La T3 es activa y la T3 es inactiva. ¿Ok? Y entre T3 y T4, ¿quién es el que se liga al receptor? ¿O tenemos un receptor para cada uno? T3 es el que se liga. T3 es el que se liga con mayor afinidad, pero no quiere decir que T4 no se ligue al receptor, sino que la afinidad del T3 por el receptor de hormonas tiroideas es 10 veces mayor que la afinidad del T4. Pero ambos son capaces de ligarse. ¿Qué produce más la tiroides, T3 o T4? T4. T4, ¿verdad? En una relación como 80-20, como 4-1. Entonces, 80% de la producción de hormonas tiroideas de la tiroides termina siendo T4 y solo 20% T3. ¿Cuál es la fuente principal de T3? La conversión periférica. Conversión periférica. ¿En qué tejidos se produce esa conversión periférica predominantemente? ¿Se acuerdan? Hígado, músculo, ¿verdad? Sistema nervioso central. Entonces vamos a tener diferentes tejidos que son capaces de convertir T4 hacia T3. Y luego, ¿cómo se degradan las hormonas tiroideas? Entonces, T4 lo paso a T3 y luego T3, ¿cómo lo destruyo? La misma deionidasa hepática convierte T3 a T2, T2 a T1, T1 y T2 se excretan en la bilis. Una vez que llegan al tracto gastrointestinal, las bacterias del intestino rompen el enlace entre el yoduro, aquí, entre el yoduro y la tirosina. Entonces, al romperse el enlace, permite que haya recirculación del yoduro, ¿verdad? Y se recicla el yoduro. Entonces, esto hace que los requerimientos diarios de yoduro sean relativamente bajos, ¿verdad? Andamos aproximadamente 20 microgramos diarios de los requerimientos diarios de yoduro. Esto es relativamente bajo. Ok. Entonces, diferentes formas en que podemos degradar las hormonas tiroideas. Como les decía, la principal termina siendo de ionización, pero eventualmente el hígado también es capaz de agarrar la hormona tiroidea y pasarlo por procesos de glucuronidación, sulfatación, romper el enlace entre los dos anillos de benceno, ¿verdad? Entonces, tenemos otras formas de degradar también las hormonas tiroideas, pero al final de cuentas, todos tienen en común de que esto se produce predominantemente en el hígado, luego tiene excreción biliar y luego sufre la ruptura a través de las bacterias del tracto gastrointestinal para liberar yoduro y el yoduro se recircula por lo tanto. Ok, entonces, los receptores de hormonas tiroideas son también receptores nucleares. Como les mencionaba, entonces tienen una afinidad 10 veces mayor por T3 de lo que tienen por T4. Y al igual como vimos ahorita en la clase de glucocorticoides, estos receptores lo que van a hacer entonces es favorecer o inhibir la transcripción genética de diferentes genes, valga la redundancia, que son regulados por las hormonas tiroideas. Y los receptores de hormonas tiroideas se expresan prácticamente en todos los tejidos. Entonces, prácticamente todos los tejidos se expresan de manera constitutiva receptores de hormonas tiroideas. ¿Qué efectos produce? Entonces, básicamente lo que hace es aumentar la actividad metabólica. Entonces, si nosotros medimos tasa de metabolismo basal en reposo, entonces básicamente las hormonas tiroideas lo que hacen es aumentarlo. Según el tejido del que estemos hablando, entonces estamos aumentando el consumo de oxígeno, por ejemplo, en miocardio, músculo, hígado, riñón, tracto gastrointestinal. No hay mayor diferencia en el consumo de oxígeno de cerebro, vaso y gónadas. Aumentan el metabolismo oxidativo mitocondrial produciendo termogénesis. Aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa. Entonces, si estamos aumentando la actividad metabólica, aumenta la termogénesis y aumenta la actividad de la sodio-potasio ATPasa, ¿qué pasa usualmente con la sensación de temperatura y el peso en pacientes que tienen exceso de hormonas tiroideas, en hiper, por ejemplo, hipertiroidismo? Van a tener intolerancia al calor, como sentir mucho calor. Siente mucho calor, sudoración, ¿verdad? Pueden hacer algo de hipertermia.
Sí, Sí, no es común, pero pueden hacerlo. ¿Y el peso? pierden peso. Pierden peso. ¿Ok? Luego, a nivel de tracto gastrointestinal, facilitan la absorción intestinal de glucosa, aumentan el metabolismo lipídico, aumenta la oxidación de ácidos grasos, entonces favorece la beta oxidación, entonces otro mecanismo más que nos lleva a la pérdida de peso. Disminuye el colesterol plasmático, básicamente el mecanismo es por mayor eliminación, mayor aclaramiento, porque más bien estimula su síntesis. Entonces, a pesar de que aumenta la síntesis, se está aclarando más rápido el colesterol y por lo tanto el colesterol plasmático disminuye. Y básicamente ayuda al desarrollo de todos los órganos. Entonces hay que acordarse, por ejemplo, los chiquitos que tienen cretinismo, ¿verdad? Que se quedan pequeñitos, y el tratamiento con hormona tiroidea, entonces más bien les favorece el crecimiento. Entonces, si en ausencia de hormona de crecimiento, en ausencia de hormonas tiroideas, no crecen como debe ser, y las hormonas tiroideas entonces ayudan al desarrollo de todos los órganos. ¿Okay? Sin embargo, vamos a tener dos efectos que son dosis dependientes. Y esto tiene que ver con la parte de proteínas y tiene que ver con la parte de glucosa. Entonces, desde el punto de vista proteico, como hablamos hace un momento, reemplazo fisiológico tiene un efecto anabólico. Entonces, el ejemplo son estos niños cretinos, ¿verdad? Entonces, son niños con hipotiroidismo congénito que una vez que se inicia el tratamiento con hormona tiroidea, crecen, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una dosis suprafisiológica, ¿verdad? Las dosis altas, más bien favorecen catabolismo proteico. Entonces, el ejemplo de eso son los pacientes que tienen hipertiroidismo. Entonces, que con el hipertiroidismo pierden masa muscular. Y el segundo efecto, entonces, que depende de dosis, es el efecto en glucógeno, en glucosa. Entonces, dosis bajas, las dosis fisiológicas, favorecen la síntesis de glucógeno y las dosis suprafisiológicas más bien favorecen destrucción de glucógeno, entonces glucogenólisis, y favorecen gluconeogénesis. Entonces, ¿qué va a pasar con la glicemia en los pacientes que tienen hiper? Va a estar aumentada. Va a estar aumentada. Entonces, si ustedes revisan las tablas de cuáles son las causas secundarias del diabetes, una de las causas secundarias del diabetes es hipertiroidismo. ¿Okay? Entonces, pueden llegar a producir tanta hiperglicemia que pueden producir diabetes. Ok. Entonces, ya entrando con los preparados hormonales, entonces, el más utilizado a nivel mundial es un preparado sintético idéntico al T4 que nosotros utilizamos. Entonces, es al T4 que nosotros sintetizamos, perdón. Este T4, entre el 60 y el 80% se absorbe en yeyuno proximal y yeyuno medio, y la absorción aumenta en ayunas. También en presencia de hipotiroidismo, la absorción es mayor. Hace un pico de acción entre 2 y 4 horas después. Entonces, a ver, ¿cómo se tiene que tomar la levotiroxina? La hormona tiroidea, viendo esto. En ayunas. En ayunas, ¿ok? Entonces, esto es para evitar, entonces para favorecer su absorción. Y únicamente, bueno, y ahorita vamos a ver, hay diferentes sustancias de la dieta que interfieren con la absorción de hormonas tiroideas. Entonces, factores que reducen la absorción de hormonas tiroideas, entonces alimentos incluyendo nueces, fórmulas pediátricas que contienen soya o semilla de algodón, ¿verdad? Semillas de algodón. Entonces, los suplementos que tienen calcio o los alimentos que tienen calcio, ¿verdad? Interfieren mucho con la absorción de la hormona tiroidea. Hierro interfiere con la absorción de hormonas tiroideas. Entonces, esto hace que la recomendación no solo sea tomarlo en ayunas, sino que tomarlo únicamente con agua. Entonces, no puede ser café, jugos, etcétera, ¿verdad? Y el paciente se debería esperar por lo menos unos 30 minutos antes de desayunar. Ok. Puede tomar suplementos de vitaminas de manera concomitante. Podría. ¿Qué pensarían? ¿Qué puede contener los suplementos que contienen estos suplementos nutricionales? Pueden traer hierro. Hierro. ¿Y qué más? Calcio, ¿verdad? Con mucha frecuencia contienen calcio. Entonces, en general, no se recomienda tomar la hormona tiroidea sola, ¿verdad? Sin ningún otro medicamento de manera concomitante. Luego, en este pico de absorción, en el TMAX, que se produce a las 2 a 4 horas, el paciente puede tener síntomas de hipertiroidismo.
No, porque la más activa es la T3. Entonces tiene que convertirse a T3. Entonces, ¿en qué incide este Tmax? ¿Cómo podría confundirnos ese Tmax? A ver, si yo tengo un paciente que viene con las pruebas de función tiroidea, digamos, es una persona que tiene hipotiroidismo, viene con un TSH normal y viene con un T4 libre, discretamente alto, ¿qué pudo haber pasado? Está hiper la persona, si tiene un TSH normal. Que se haya tomado los exámenes después de consumir, digamos, el T4 y que todavía no haya hecho la conversión. Exactamente, ¿verdad? Entonces, si el paciente se tomó la hormona tiroidea en la mañana y una hora después se hizo el examen de sangre, ¿verdad? Le tomaron una muestra, podemos estar en las vías de absorción. ¿Y cómo sabemos que el paciente no está hiper? Si tiene un T4 ligeramente alto. Por la TSH. Porque la TSH está normal. ¿Ok? Entonces, ¿tiene alguna relevancia el timing ahí, la sincronización entre la toma de la hormona tiroidea, la toma de la pastilla y la toma de la muestra de sangre? Es más, ni siquiera deberíamos estar midiendo T4. El control lo hacemos con el TSH, no con el T4, ¿verdad? Entonces, que se lo tome antes, ¿verdad? O no, de tomarse la muestra sanguínea, no nos hace ninguna diferencia. Luego, interfiere en la absorción de hormonas tiroideas colestiramina. Esto es una resina captadora de ácidos biliares que se usa para tratamiento de dislipidemias. Lo vamos a hacer en la clase de lípidos. Hierro, antiácidos, ¿verdad? Sucralfato tiene hidróxido de aluminio, entonces sucralfato interfiere en la absorción de hormonas tiroideas también. Aumentan el metabolismo y hace que los requerimientos de hormonas tiroideas sean mayores. Entonces, estos son los inductores enzimáticos clásicos porque inducen también la expresión de mayor cantidad de ioninasa que degrada más rápidamente las hormonas tiroideas. Y esos no son los inductores clásicos como fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, rifampicina. Por otro lado, evidentemente aquellos procesos que reducen la superficie de absorción, entonces por ejemplo una gastrectomía, una resección intestinal, nos puede interferir con la absorción de la hormona tiroidea, así como la presencia de aclorhidria, porque entonces no hay ácido clorhídrico que nos disuelva la tableta de la levotiroxina. Entonces si no se disuelve la tableta, entonces no se puede absorber. Entonces, más que aclorhidria por un efecto fisiológico, ¿qué es la situación más común que nos lleva hasta aclorhidria? ¿Por el uso de qué? Inhibidores de la bomba de protones. Inhibidores de la bomba de protones. Entonces, ¿cuál sería la secuencia? A ver, ¿cómo se tienen que tomar los inhibidores de bomba de protones? ¿En ayunas o después de comer? En ayunas. En ayunas, ¿por qué? Porque aún no ha habido como activación de las bombas. Exactamente, entonces requiere estar en ayunas porque es cuando se activa la molécula para poder inhibir la activación de las bombas. Entonces, si la hormona tiroidea tiene que tomarse en ayunas, el inhibidor de bomba también se tiene que tomar en ayunas, y el inhibidor de bomba nos reduce la producción de HCl, ¿cómo debería ser la secuencia? Porque esto es una combinación de medicamentos muy común, ¿verdad? ¿Cómo debería ser la secuencia de la toma del medicamento? Primero se tomaría ¿cuál? La hormona tiroidea. En ayunas, Primero. hormona tiroidea Ajá. y después el inhibidor de bomba. Exactamente, entonces primero se toma la hormona tiroidea, unos 30 minutos después se toma el inhibidor de bomba, ya en ese momento ya se disolvió la hormona tiroidea, entonces 15 minutos después puede comer y ya está bloqueado las bombas, ¿verdad? Entonces esa debería ser la secuencia. Ok, entonces hemos estado hablando de levotiroxina y la razón de hablar de levo, ¿verdad? Es porque la forma dextro de la tiroxina solo tiene 4% de actividad. Entonces la forma dextro no tiene actividad. Y por lo tanto, lo que estamos utilizando es la forma levo. La levotiroxina tiene una vida media de 7 días. La gran mayoría, 99.96%, está fijado a proteínas. Si tiene una vida media de 7 días, cuando yo le empiezo tratamiento a alguien que tiene hipotiroidismo, ¿cuándo debería ser el siguiente control del TSH? ¿Cuánto tiempo después? Por lo menos un mes después, ¿Por qué? ¿Por qué, Alonso? para que llegue al estado estacionario. Tenemos que esperar a que alcance el estado estacionario. Entonces, acuérdense que el estado estacionario se alcanza más o menos entre 4 y 5 vidas medias después. Entonces, deberíamos esperar al menos 4 semanas y usualmente de 6 a 8 semanas para hacer el siguiente control del TSH. Esa es una.
Lo segundo es, el paciente, digamos, empieza el tratamiento hoy y ya mañana se siente mejor. ¿O no es tan rápido el efecto? No, no es tan rápido el efecto. No es tan rápido. Entonces, nuevamente, usualmente hay que esperar a que alcance el estado estacionario. Entonces, por lo menos unas 3, 4, 5 semanas para empezar a notar mejoría de síntomas. Lo tercero es, ¿qué pasa si el paciente se fue a pasear y se dio cuenta el sábado a medianoche en la playa que no se llevó la pastilla el domingo? Que se regrese a San José. No es significativo. No, si tiene una vía media tan prolongada, una dosis que no se tome, probablemente no va a afectar mayor cosa, ¿verdad? Y clínicamente el día siguiente haría síntomas de hipotiroidismo. No. No, ¿verdad? Tiene una vía media muy larga. ¿Okay? Entonces, esta vía media prolongada también nos permite jugar con dosificaciones semanales. Entonces, por ejemplo, a nivel privado sí hay diferentes tabletas de diferentes dosis. Entonces, a nivel privado hay tabletas de 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 150, 175 y 200. Ve que hay un espectro muy amplio. Pero en el Seguro Social en la caja, para adultos solo tenemos de 100 y para pediátricos sí hay de 25, sí hay de 25 también. Entonces, si yo le quiero dar de repente una dosis menor, me es más fácil decirle al paciente que tome 100 de lunes a sábado, ¿verdad? Que eso es el equivalente, entonces 600 por semana es el equivalente a aproximadamente 86 diarios. Entonces, es más fácil decirle eso que a que trate un día, ¿verdad? Todos los días a partir de que se tome 3/4 de tableta. ¿Ok? Entonces, esta vía media prolongada es lo que nos permite hacer eso. Entonces, si yo de repente le quiero dar a alguien 115 diarios, ¿cómo podría ser? En la caja. Dándole todos los días, bueno, 6 días una pastilla y un día que se tome 2, digamos, por ejemplo, el domingo. Exactamente. Entonces le voy a dar 800 por semana. Entonces 800 por semana son 6 días de 100 y un día de 200. Y listo. Entonces ahí es donde van a ver que muchas veces nosotros lo que hacemos es calcularle la dosis semanal. Entonces de repente el paciente viene tomando 700, está discretamente hiper, le voy a bajar la dosis y se lo bajo a 650 semanales o 600 semanales. O si más bien está hipotiroideo, de 700 le subo a 750, 800 semanales aproximadamente. ¿Ok? El otro año vamos a ver un poco la titulación de la dosis y todo. Entonces, lo que me interesa ahorita es más o menos el concepto de que nos permite jugar estos con las dosis semanales. El T3, por otro lado, perdón, si el paciente está tomando hormona tiroidea y viene con TSH alto, ¿qué hay que hacer con la dosis? Aumentarla. Hay que aumentarla, ¿verdad? Entonces está hipotiroideo. ¿Okay? Y por supuesto que si viene con el TSH bajo, entonces ¿qué hay que hacer? Disminuir. Hay que disminuir la dosis. ¿Ok? Entonces yo creo que eso es lógico por el mecanismo de contrarregulación en relación a TRH y TSH, ¿verdad? Como les mencionaba entonces al principio, hay formulaciones, existe T3 también en formulación de tabletas. T3, la diferencia es que tiene una vía media mucho más corta, tiene una vía media de un día, una unión de proteínas un poco menor, entonces 99.6%, lo que es lo mismo, la fracción libre aquí es 0.4% y la fracción libre del T4 es 0.04%. 95% de absorción oral, se absorbe muy bien por vía oral, pero tiene algunas desventajas. ¿Y cuáles son estas desventajas del T3? ¿Por qué ustedes escuchan que los hipotiroideos los tratamos con hormona tiroidea con levotiroxina y no con T3? Me imagino que por el rango terapéutico. Más o menos. ¿Qué podría pasar en el T-Max con el T3? Cuando hace el pico de absorción, ¿qué puede pasar? Que tenga síntomas. Que tenga síntomas. ¿Okay? Si el paciente se brinca alguna dosis, ¿qué puede pasar? Tiene una vía media corta, entonces. Ajá, si tiene una vía media corta, entonces, ¿qué puede pasar cuando se brinca alguna dosis? Que igual vaya a tener sintomatología Sí, pero en este caso de hipo.
de hipo, ¿ok? Entonces, ¿por qué existe T3? Entonces, hay toda una corriente digamos, sobre todo en foros de internet, foros de pacientes o cosas así, que la gente no se siente del todo bien con únicamente tratamiento con T4 y lo que hacen es tratar de simular un poco la producción endógena de parte de la tiroides. Entonces, utilizan preparados donde tienen 80% de T4 con 20% de T3, tratando de simular un poco esa producción endógena. Sin embargo, los estudios a gran escala no indican que esas combinaciones de T4 más T3 en esa relación 4:1 sean claramente superiores al T4. Entonces, eso es más de algunas tendencias, pero no es aceptado por todo el mundo. Entonces, si esto no es aceptado por todo el mundo, ¿por qué tenemos T3? La caja tiene T3, por cierto, nada más que está restringido a endocrinos. Pero entonces, ¿por qué tenemos T3? ¿Cuándo usaríamos T3? Cuando el paciente está muy descompensado. Ok, eso usualmente todos los años que yo he preguntado eso, usualmente me dicen eso y resulta que no. Si yo tengo un paciente con coma mixedematoso y le damos tratamiento con T3, ¿verdad? El aumento súbito de la tasa de metabolismo basal aumenta la mortalidad en los pacientes que tienen coma mixedematoso. Entonces no lo podemos aumentar tan rápidamente. ¿Okay? Entonces no es por eso. Entonces, Más bien no sería como al contrario, como que esté muy limítrofe y que se necesite como muy poquita dosis. ¿que requiere muy poquitas dosis? No, porque podemos dar dosis bajas de T4, no, eso no es ninguna limitante. Entonces, una de las indicaciones es resistencia de hormonas tiroideas. Entonces, algunas personas tienen mutaciones en la deiodinidasa que no le permite convertir T4 a T3. Entonces, si no tienen esa enzima, si tienen esa mutación inactivante, entonces uno les puede dar directamente el T3 y se acabó el problema. Entonces, esa es una. Y lo más común, ¿verdad? Es para pacientes que tienen cáncer de tiroides. Entonces, cuando nosotros le vamos a dar yodo radioactivo para tratamiento de cáncer de tiroides, nosotros necesitamos que las células foliculares de tiroides capturen yodo. Y si necesitamos que capturen yodo, entonces, ¿cómo podríamos estimular que esa célula folicular de la tiroides capture más yodo? ¿Estimulándolo cómo? ¿Cuándo sería más ávido esa tiroides por capturar yodo? ¿Bajo estímulo del TSH, con o sin estímulo de TSH? Con estímulo. Con el estímulo del TSH. Entonces, ¿cómo voy a lograr si el paciente, digamos, póngase en el contexto de un paciente con cáncer de tiroides, entonces ya tiene cirugía, ya está tiroidectomizado, está recibiendo hormona tiroidea, entonces le voy a dar yodo radioactivo y necesito estimularlo con TSH. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que quitarle la hormona tiroidea, el T4? A ver, por la vida media. Y es que no sé si pensaría uno como en una semana o semana y media. Con una vida media de 7 días del T4. ¿Cuántos días medios tendría que pasar para aclarar todo el fármaco? Sería lo mismo que el estado estacionario, o sea, como un mes. Como mes y medio, ¿verdad? Alrededor de 5 vidas medias. Entonces necesitaría suspenderle el T4 alrededor de 5 a 6 semanas. ¿Y qué va a pasar en esas 5 a 6 semanas? ¿Cómo se va a sentir el paciente? Hipotiroideo. Hipotiroideo. En cambio, si yo le doy T3, ¿cuánto tiempo tengo que suspenderlo para que el paciente caiga hipotiroideo? Se puede suspender como un día. ¿Un día? No. ¿Como 5 días? Unos 5 días. Necesito 5 vidas medias. ¿Ok? Entonces, lo que se hace habitualmente es 6 semanas antes del tratamiento con yodo, se le suspende el T4 y se le deja tratamiento durante las primeras 4 semanas con T3. Y luego únicamente el paciente queda 2 semanas sin tratamiento y sería de pasar 2 semanas hipotiroideo en lugar de pasar 6 semanas hipotiroideo, ¿verdad? Entonces, evidentemente se va a sentir mejor con solo 2 semanas de hipotiroidismo versus 6 semanas. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso? ¿Okay? Entonces, la indicación principal de T3 ahorita en la seguridad social. Luego, ¿qué hacemos con los niños que tienen hipotiroidismo congénito? ¿Verdad? Si estamos hablando que el calcio interfiere con la absorción, entonces si están con lactancia materna, la lactancia materna puede interferir. Si están con fórmula, la fórmula
con base de leche, puede interferir. Si no toleran leche de vaca y están con fórmulas que de soya o algo así, igual interfiere. ¿Cómo hacemos con estos chiquitos? Que aguanten hambre mientras le damos la hormona tiroidea. ¿Cómo hacemos? Eso es común, ¿verdad? 1 de cada 3.000 a 5.000 nacimientos ahí tienen hipotiroidismo congénito. Solo existe vía oral, doctor, no se les podrá como inyectar. No, no hay intravenoso, solo existe vía oral. De hecho, no existen ni siquiera soluciones, son tabletas. No hay jarabes porque se queda pegado en los frascos de los excipientes, en los frascos de vidrio, ¿verdad? Entonces no se puede utilizar jarabes tampoco. Entonces hay que agarrar la tableta, hay que machacarlo, ¿verdad? Y se le da ahí con una cucharita en la boquita al bebé y que tome fórmula. O fórmula o leche, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Aumentar la dosis. Aumentar la dosis. Entonces, eso hace que las dosis de los neonatos, de los dosis de los chiquitillos, sean dosis muy altas comparativamente con las dosis de adultos, ¿verdad? Pero es en parte para compensar por esa interferencia. ¿Okay? Entonces, no es práctico esperar a que el niño el infante tenga el estómago vacío para poder darle la hormona tiroidea, ¿verdad? Entonces, sencillamente se le da con la fórmula que haya que darle, con la leche que está utilizando el bebé, y se le aumenta la dosis para compensar por esa interferencia. ¿Ok? Desde el punto de vista de los preparados hormonales, bueno, en presencia de hipertiroidismo, donde tiene mayor actividad de la iodinasa, aumenta el metabolismo de hormonas tiroideas y facilita la conversión hacia T3 reversa. Y los pacientes que tienen hipotiroidismo, el metabolismo disminuye y la vida media de la hormona tiroidea al principio se puede prolongar, y una vez compensado el hipotiroidismo, ¿verdad? Ya vuelve a la normalidad. Ya los preparados animales no existen, hoy en día solo existen preparados sintéticos. En algún momento, digamos, se puede consumir tiroides de animal como carne. Se puede consumir. Así como comer, no sé, hígado, riñones, que a la gente que le gusta eso. ¿Qué pasa si empiezo a comer tiroides de chancho, cerdo, lo que sea, todos los días? ¿Qué podría pasar? Estaría hiper. Hacen hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, en los 70 hubo una epidemia en Estados Unidos que se llamó el hipertiroidismo de la hamburguesa, y era porque en la carne molida metían tiroides de ganado. Entonces, empezaron a consumir hormonas tiroideas y ahí hicieron hiper. Entonces, en los inicios se utilizaban preparados de origen animal, que la dosis equivalente era que 100 miligramos de tiroides de animal era equivalente a 100 microgramos de T4, que es el equivalente aproximadamente de 37 microgramos de T3. Okay. Hoy en día, evidentemente, ya esto no se hace. Ok. ¿Dudas con hipotiroidismo? Ok. Todo claro, doctor. Sí. Vamos a pasar entonces al otro lado. Vamos a pasar hacia el hipertiroidismo. Y en el hipertiroidismo, el grupo terapéutico principal son las tionamidas. Y dentro de las tionamidas solo tenemos dos agentes. Tenemos propiltioracilo, que es el que tiene la caja, y tenemos metimazol, que ahorita hay disponible en el mercado privado costarricense. Carbimazol no hay en el país, pero carbimazol es lo mismo que metimazol. Carbimazol es la prodroga del metimazol y solo existe en el Reino Unido. Entonces, lo que hablemos de metimazol se aplica para carbimazol y vamos a estar hablando de las diferencias que hay entre propiltioracilo y metimazol. Y propiltioracilo le vamos a llamar PTU, ¿verdad? Esas son las siglas del propiltioracilo. Entonces, estos medicamentos lo que hacen es, las tionamidas, funcionan como un receptor, como un aceptor, por llamarlo de alguna forma, del yoduro, ¿verdad? Para que la molécula, la tioperoxidasa, en lugar de entregarle el yoduro al residuo de tirosina, este yoduro se lo termina entregando a la tionamida. Y donde se lo entregan a la tionamida y no a la tirosina, entonces no hay síntesis de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, esto hace que básicamente lo que hacen es que interfiere en la acción de la tioperoxidasa. Entonces, vea que el efecto no es una inhibición de la enzima, es que funcionan como receptores de este yoduro. Entonces, a la enzima no le está haciendo nada, nada más que el yoduro, en lugar de dárselo a la tirosina, se lo está dando a la tionamida. Entonces, esto hace que se inhiba la síntesis de hormona tiroidea
y lo que estamos haciendo es interfiriendo en la reacción de acoplamiento de los residuos de yodo tirosina. Si este es el mecanismo de acción, ¿qué pasa con las hormonas tiroideas que ya están sintetizados? No les pasa nada. No les pasa nada. Entonces, si yo tengo a alguien que tiene hipertiroidismo y lo doy el tratamiento hoy, mañana se va a sentir mejor. No. No. Entonces, esto hace que tenga un periodo de latencia. Entonces, este periodo de latencia es mientras se va gastando las hormonas preformadas que tiene. Y típicamente en las personas con hipertiroidismo, este periodo de latencia es de alrededor de 15 a 22 días, de 2 a 3 semanas. Entonces, esto hay que advertir solo al paciente, porque de lo contrario, el paciente empieza a tomar el tratamiento y espera que para mañana esté mejor. Y si no mejora, dice, el doctor se equivocó o me dio el tratamiento que no era, este medicamento no sirve y no se lo toma. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental explicárselo. ¿Qué hacemos mientras se instaura este periodo de latencia, mientras empieza a tener efecto la tionamida? ¿Cómo manejamos los síntomas del paciente? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el temblor, las palpitaciones, etcétera? Beta-bloqueadores. Le damos beta-bloqueadores, entonces le damos tratamiento sintomático, ¿verdad? Entonces eso es las primeras 2-3 semanas para mejorar síntomas mientras empieza a actuar la tionamida. La tionamida se absorbe bien en el tracto gastrointestinal, no requiere mayor ajuste de dosificación, entonces desde ese punto de vista es muy sencillo, ni en niños, ni ancianos, ni por función renal. Entonces, tiene algunas otras propiedades. PTU, propiltiuracilo, logra bloquear la conversión periférica de T4 a T3. Tionamida, el metimazol no lo hace, pero no es un efecto tan dramático. Y por otro lado, ambos, tanto el metimazol como el propiltiuracilo, tienen un efecto inmunosupresor. Entonces, disminuye la expresión de los anticuerpos antirreceptor de TSH. Entonces, ¿esto en qué contexto es relevante? ¿Cuándo queremos bajar la expresión? ¿En una tiroiditis? No. ¿Cuál es la enfermedad que se produce por la producción de estos anticuerpos antirreceptor de TSH? Graves. Graves, ¿verdad? Entonces, esto es súper relevante para enfermedad de Graves. Entonces, reduce moléculas de adhesión, citoquinas, entonces interleuquina 2, interleuquina 6. Esto hace que disminuya el reclutamiento de linfocitos intracelulares, entonces la migración y la infiltración de linfocitos a nivel tiroideo. Induce apoptosis de los linfocitos intratiroideos, reduce la expresión de estos antígenos de histocompatibilidad clase 2, aumenta la actividad de los linfocitos T supresores y reduce la actividad de los linfocitos T ayudadores y de los natural killers. Entonces, esto hace que la reacción autoinmune que nos está llevando a la enfermedad de Graves sea menor. Por lo tanto, las tionamidas logran una remisión de enfermedad de Graves en alrededor del 60% de los pacientes. Luego, si yo lo utilizo en nódulos autónomos, digamos, si tengo un bocio multinodular tóxico y son nódulos autónomos por mutaciones de la proteína GS, pero no es un mecanismo inmunológico, las tionamidas van a lograr curación del paciente. ¿Qué pensarían? ¿Pueden curar al paciente? Curar. No creo. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esos pacientes, con esos nódulos autónomos una vez que uno retira el PTU o el metimazol? Regresan, digamos, Vuelve a estar hiper, ¿verdad? Se reactivan. Entonces, ¿y sirve para algo? Entonces, en esos pacientes que tienen bocio multinodular tóxico. Sí controla los síntomas. Me controla los síntomas, me controla el hipertiroidismo, ¿verdad? Pero no es la solución definitiva. Entonces, yo tengo que buscar una solución definitiva y el otro año vamos a ver cómo decidimos entre cirugía y yodo radioactivo para esos pacientes. Pero entonces, donde puede ser una solución definitiva es pacientes que tienen enfermedad de Graves. Pero si no es enfermedad de Graves, es nada más para tratamiento del hipertiroidismo, llevarlo a eutiroidismo, pero no es la curación del paciente. Ok. Como les mencionaba, PTU puede bloquear la conversión periférica. La absorción en general es bien por vía oral. Tiene metabolismo hepático y eliminación renal. Sin embargo, como les mencionaba, en presencia de insuficiencia renal, en general no se requiere ajuste de dosificación. Y vamos a empezar a ver algunas diferencias que hay entre PTU y metimazol. Lo primero es PTU, ¿verdad?
PTU está menos unido a proteínas que perdón, PTU, ¿verdad? Está más unido a proteínas que metimazol, o lo que es lo mismo. Metimazol tiene más fracción libre comparado con PTU. En cuanto a ionización, metimazol está menos ionizado, en cambio PTU está más ionizado. En cuanto a potencia, metimazol es más potente, PTU es menos potente. Y en cuanto a la duración de la inhibición, digamos, del bloqueo de la síntesis de hormonas tiroideas, metimazol es más prolongado y esto permite usualmente darlo una vez al día. En cambio, PTU es mucho más corto y hay que darlo 3 a 4 veces al día. ¿Ok? Entonces, metimazol dura más la inhibición, es más potente la inhibición, está menos ionizado y está menos unido a proteínas. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor? En un adulto común y corriente, entonces nuevamente usualmente esas preguntas de cuál es mejor siempre es depende, ¿verdad? Entonces, en un adulto común y corriente, sin ninguna condición en especial, ¿cuál es más fácil de dar? Pareciera que el metimazol. Metimazol, porque lo podemos dar una vez al día a dosis menores. ¿Cuándo es que PTU se vuelve ventajoso? Porque está más unido a proteínas y está más ionizado. ¿En qué circunstancias? ¿Qué pasaría en embarazo? ¿Quién cruza la placenta? El metimazol. El metimazol cruza más fácilmente la placenta. Y si cruza más fácilmente la placenta, ¿qué puede pasar sobre el feto? Que Aquí se me puede ponga llevar. hipotiroideo. Me puede llevar a hipotiroidismo y en el primer trimestre lleva malformaciones. ¿Ok? Entonces ya vamos con eso. ¿Cuáles son las reacciones adversas de estos fármacos? Entonces, ambos pueden producir leucopenias transitorias reversibles, tan común como en el 12% de los adultos y 25% de los niños. Transitorias y además reversibles. Entonces, hay que estar monitorizando hemograma en estos pacientes todas las semanas. ¿Qué pensarían? Si es leucopenia transitoria reversible. No hay que estar haciendo hemogramas. Solo entre 0.3% y 0.6% de los pacientes hacen agranulocitosis. Y esto por definición es un conteo de polimorfonucleares por debajo de 250 por cc. Esto se produce por anticuerpos antigranulocitos y tiene reacción cruzada. Entonces, si me lo va a hacer con metimazol, me lo va a hacer con PTU. Y si lo hizo con PTU, me lo va a hacer con metimazol. En la mayoría de las ocasiones, se produce en los primeros 3 meses de tratamiento. Y la manifestación de esto es usualmente por dolor de garganta y como si fuera un síndrome tipo influenza. Entonces, dolor de garganta, fiebre, dolores musculares, etc. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer entonces? Una tiroidectomía. Una tiroidectomía. ¿Y para la granulocitosis? Si hacen la granulocitosis, tenemos que suspender el fármaco. Hay que suspender la tionamida y tenemos que buscar otro tratamiento, ¿verdad? Que puede ser yodo reactivo, cirugía, cualquier otra cosa, pero hay que quitar la tionamida. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar tionamidas, siempre se le educa al paciente, siempre se le dice, si empieza con dolor de garganta, empieza con fiebre, empieza con dolor de cuerpo, se va para emergencias. ¿Ok? Entonces, ustedes están en una guardia en Ciudad Neyli. ¿Ok? Entonces, o están en Upala, en una guardia. Les llega alguien con una historia y dice, doctor, yo tengo dolor de garganta, vieras que a mí me vieron en el hospital X, ¿verdad? Me dieron estas pastillas y le lleva PTU y me dijeron que si empezaba con dolor de garganta que viniera. Ahorita llevo 6 semanas de estarlo tomando, estoy con dolor de garganta y vengo porque me dijeron que viniera. ¿Qué hacen? ¿Qué hay que hacer?
quitarle el medicamento y referirlo a endocrinología. Así a primera entrada. No puede ser una gripe. Mm. Podría ser una gripe. Hacerle un hemograma. Hacerlo en hemograma. Si el hemograma viene normal o tiene leucocitosis, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo le vino con 12.000 leucos, 60% neutrófilos, 35% de linfocitos? ¿Qué es eso? ¿Tiene granulocitosis? No. No tiene granulocitosis, entonces ¿qué tiene? Tiene una gripe, ¿verdad? O tiene una faringoamigdalitis, o tiene algo más, tiene un cuadro respiratorio, pero no es agranulocitosis por PTU. Entonces ahí no hay que hacerle nada, ¿verdad? Bueno, no hay que hacerle nada con respecto al hipertiroidismo. Pero si me viene con, ¿verdad? 1.500 leucocitos, de los cuales solo 150, 10% son neutrófilos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué hay que hacer inmediatamente? Detener el tratamiento. Suspendemos PTU, se refiere a un hospital central y se empieza cobertura con antibióticos de amplio espectro, ¿verdad? Porque eso puede llevar a mortalidad. Entonces hay que cubrirlos con antibióticos de amplio espectro. Entonces, vea que no se hace hemogramas de manera rutinaria, porque la mayoría de los que vamos a pescar son las leucopenias transitorias, ¿ok? En cambio, de este 12% de los adultos que hacen leucopenias transitorias, solo 0.3% terminan siendo agranulocitosis. Entonces, por eso es que no se hacen de manera rutinaria los hemogramas. Pueden hacer rash, esto sí es algo relativamente común, es un rash urticariforme, no es alergia al fármaco, se maneja con antihistamínicos y se acabó. Y efectos adversos raros incluyen vasculitis, síndrome tipo lupus, trombocitopenia, anemia plástica, síndrome nefrótico. Esto es muchísimo menos común. A ver, faltan 5 minutos. Nos quedan tal vez como unos 10 minutos de clase. Entonces tal vez, igual, paremos hoy aquí para que tengan chances de estirarse un poco antes de empezar el laboratorio y esto lo seguimos la otra semana antes de la clase de osteoporosis. ¿Les parece? Para que no queden tan tallados. Está bien, doctor. Está bien, ¿Está bien? doctor. Está bien, Ok. doctor, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, doctor. Gracias. nos vemos la otra semana.